esta mañana para ver un poquito también de cuál es el contexto de pandemia, de la Delta, de cuánto puede implicar la inmunidad que ya tenemos en el control de esta variante. ¿Y cómo estás, Albornoz? Ya de paso también te preguntamos la opinión. ¿Qué te parece esta posibilidad de que Uruguay sea destino para hacer turismo de vacunas? ¿Eso es bueno? ¿Eso no le hace bien al país? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien, no, creo que es una propuesta que puede sonar interesante. Sin duda hay que evaluar varios aspectos, ¿no? El ingreso de personas del extranjero en un contexto de dispersión de una variante nueva puede implicar determinados riesgos que habrá que valorarlos. A priori, a mí me parece que en este contexto actual, en este momento, creo que acarrea ciertos peligros. Quizás en un periodo para adelante, si vemos que la dispersión de Delta en la región no es la que viene ocurriendo en Europa, podría ser una circunstancia a evaluar, pero en este momento me parece que genera ciertos riesgos. Claro, ¿cuáles serían esos riesgos? Y bueno, el ingreso de personas, obviamente no inmunizadas, porque si vienen a vacunarse, que vengan de otros países, sobre todo si vienen de otras regiones en las cuales hayan tenido periodos de intercambio de algunas horas en aeropuertos, por ejemplo. Los aeropuertos son lugares donde, a pesar de los protocolos, circula mucha gente de muy diversos lugares, por lo cual son puntos de encuentro donde es probable la dispersión hacia otras regiones del mundo de otras variantes. Claro. Ahora Entonces, ese es un riesgo importante. sí, ahora el riesgo igual también lo traen los uruguayos cuando regresen de hacer turismo por vacaciones de julio, que vienen de Europa y de los Estados Unidos, que se ha demostrado que por más que están inmunizados, pueden ser portadores y contagiar y traer la variante Delta. Y en ese sentido, en las últimas horas ha generado cierta incertidumbre en lo que se ha dicho también por parte ahí del vocero de Sinovac respecto a, bueno, qué tanta cobertura tienen las vacunas que ya nos dimos contra esta variante. De algún modo eso también es un riesgo, ¿no? Y ahí lo que decíamos recién, la importancia del contralor que hagan las autoridades al ingreso de estos uruguayos al país, ¿no, Albornoz? Sí, sin duda. Digamos, las personas que van a estar volviendo ahora de las vacaciones, particularmente los que vengan de Estados Unidos, pero también de otras regiones, son personas que tienen el riesgo de haber tenido exposiciones en los lugares donde estuvieron viajando y en los aeropuertos, como decimos, y de hecho lo que se les va a pedir es hacerse un segundo test de PCR a los 7 días del test previo que se les pide para ingresar al país, como forma de tratar de eventualmente diagnosticar tempranamente si alguno de ellos ingresa con la variante, bueno, si ingresa con la infección por el virus SARS-CoV-2, y obviamente los que den positivos, va a hacerse la vigilancia genómica para tratar de determinar si esas variantes, si alguno de ellos ingresa con la variante Delta, y tratar de, obviamente, aislarlos rápidamente y evitar la dispersión. Hoy en día la cuarentena para los que vuelven con la vacuna no es obligatoria, pero ayer veíamos un video de Gonzalo Moratorio, el científico, recomendando justamente que entre esos 7 días que se llega y se hace el segundo test, que se dé una cuarentena por prevención. ¿Usted la recomienda? Sí, sin duda. Seguramente hay personas que regresen al país y tengan un conjunto de obligaciones laborales o de otro tipo que sean imprescindibles. Bueno, esas obligaciones imprescindibles, uno diría, bueno, si no tiene forma de posponerlas, que las realice, pero obviamente que eviten todo lo que tenga que ver con otras actividades fuera de su núcleo familiar que no sean imprescindibles. O sea, que no hagan actividades sociales, que no participen de reuniones familiares con otros integrantes que no estuvieron en el viaje,
que no participen de reuniones sociales, que no concurran a instancias donde haya mucha circulación de personas en lugares públicos. Claro. O sea, yo diría que la recomendación es, en lo posible, hacer la cuarentena hasta tener el segundo PCR. Si eso no es posible, porque obviamente todos tenemos obligaciones y tienen algunas obligaciones imprescindibles, que la movilidad y el contacto social sea el mínimo necesario posible, claro, para esas actividades que se consideran imprescindibles. Sí. Henry, hablábamos estos días de algunos estudios en Estados Unidos, también en Gran Bretaña, que de alguna manera hacen referencia a que la inmunidad por las vacunas está durando cada vez más tiempo. Incluso en algunos casos se habla hasta que puede durar muchos años, sobre todo con Pfizer. Tercera dosis sí, tercera dosis no. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar? Capaz que estos estudios todavía no son muy concluyentes y hay que esperar otros resultados, pero estamos todos ahí como diciendo, bueno, ¿va a haber una tercera dosis o no va a haber una tercera dosis? Bien, obviamente eso todavía no está completamente resuelto, pero es muy probable que sean necesarias dosis posteriores, porque si bien la inmunidad por la infección, sabemos que la duración de la inmunidad para la mayor parte de las personas es más allá de los 9 meses, en torno de los 9 meses, el año probablemente, y la inmunización por vacunas también tiene una duración que hoy, para algunas de ellas ya tenemos noción clara que está mucho más allá de los 9 meses probablemente. Lo que sí sabemos de la experiencia previa es que para la mayoría de los coronavirus, la inmunidad generada tanto por infección y mucho menos por vacunas, porque esta es la primera vacuna para humanos, digamos, las que se desarrollaron ahora son las primeras vacunas para humanos para coronavirus, la inmunidad no es duradera a largo plazo y las personas se pueden reinfectar y la inmunidad baja a lo largo del tiempo. O sea que de persistir la circulación viral, y nada hace pensar que el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, vaya a desaparecer del mundo en un periodo de algunos años, y por el contrario, lo más probable es que persista como un virus respiratorio habitual, que habrá que ver si toma un comportamiento, como decimos nosotros, estacional como otros virus respiratorios. Todo hace pensar que va a persistir, por lo tanto, seguramente vacunaciones posteriores van a ser necesarias. Bien. La duda que hay en este momento es a cuánto tiempo de la vacunación inicial va a ser necesario administrar una tercera dosis o dosis posterior. Para eso hoy todavía no tenemos respuesta, pero es probable que para algunas personas en la población la duración de la inmunidad sea menor que para otras. Entonces, quizás lo primero que se puede hacer es tratar de identificar esos grupos de personas que probablemente son los que más se beneficien de una tercera dosis, mientras la evolución del conocimiento nos permite tener más claro si es necesario vacunar a todos y en qué periodos de tiempo o en qué intervalos, que eso es lo que todavía no lo tenemos claro. Doctor, ayer leía en Twitter un intercambio entre el profesor Julio Medina y también la doctora Silvia Guerra, colegas de usted, donde ambos destacaban la importancia de atender a la transmisión a través de los aerosoles, y de alguna manera Silvia Guerra decía que en Uruguay no se había tomado en cuenta al momento de crear protocolos el tema del medidor de CO2, un tema que acá en Buen Día hemos conversado en varias oportunidades. ¿Usted entiende que sería una buena herramienta ahora que comienzan a abrirse sobre todo el tema de los espectáculos públicos, donde hay gente concentrada en lugares cerrados y demás, poder medir el CO2 como para tener también un medidor de qué posibilidad de presencia de SARS-CoV-2 puede haber en el ambiente? Bueno, sí, la transmisión por aerosoles está bastante clara que ocurre particularmente en las situaciones que tú decías, en ambientes cerrados, con poca ventilación y en el contexto de la presencia de muchas personas, donde obviamente si alguna de ellas está cruzando la infección, puede generar aerosoles en un contexto de poca ventilación
donde hace más probable que otras personas los puedan inhalar. La medición de CO2 es eso, ¿no? Lo que permite es tener una noción de cuán bien ventilado está un ambiente y por lo tanto indirectamente está determinando qué posibilidades hay de que si hay aerosoles en ese ambiente, esos aerosoles persistan por más tiempo y haya aumento del riesgo de otras personas de inhalar. Ahí va. En algunos contextos lo estamos usando, particularmente, por ejemplo, nosotros en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, en algunas reuniones, en salones amplios, lo estamos midiendo y lo que vemos es eso, es que después de pasados ciertos periodos de tiempo, si hay varias personas en el ambiente, la ventilación se hace absolutamente necesaria porque los niveles de CO2 aumentan. Ahora, ¿Y se lo ha Sí. recomendado al gobierno poderlo incluir dentro de los protocolos? pero el tema es ver si inhabilita el uso de tapaboca o no. Pienso que no. No, pero por lo menos, a ver, uno puede tener No, tapaboca y para puede nada. igual Ahí está, eso es importante. contagiarse. Son medidas complementarias. Exacto. Claro. En ese contexto, digamos, la mascarilla quirúrgica o las mascarillas artesanales de paño que podamos hacer son muy buenas para proteger de las salpicaduras de las gotitas y son muy buenas para contener las secreciones de la persona que está emitiendo secreciones y aerosoles, pero no son la medida ideal para proteger de la inhalación de aerosoles. Ahí va. Para la inhalación de aerosoles se requiere otro tipo de mascarillas, son las mascarillas médicas con alta capacidad de filtrado, que habitualmente se le llama N95, aunque eso es una de las especificaciones, hay otras estandarizaciones que toman otros nombres, pero bueno, esas no son las mascarillas que usamos habitualmente y que usa la comunidad. Claro. Albornoz. Entonces, en entornos donde hay alta concentración de aerosoles, lo más eficiente es ventilar. Ahí va. Le quería consultar, porque el último informe del Ministerio de Salud Pública sobre lo que es la efectividad de las vacunas en Sinovac muestra una disminución, ¿no? 59,9 para prevenir la infección, 90,8 para prevenir el ingreso a CTI, 94 para prevenir la muerte. Si uno lo compara con los indicadores anteriores, bajó, porque antes era un 64% en lo que es prevención de infección. ¿Se conocen los motivos de esta disminución? A ver, yo creo que no estoy seguro que se pueda considerar eso como una disminución. Creo que son distintas estimaciones en distintos momentos y probablemente entre 59 y 64 esté dentro de lo que llamamos el intervalo de confianza de la medición. Cuando uno hace varias mediciones, los resultados pueden dar distintos porque hay algunas circunstancias de variabilidad y de variabilidad al azar que hacen que eso ocurra. Entonces yo creo que como concepto grande no cambia algunas cosas que ya sabíamos. La CoronaVac, la vacuna de Sinovac, es muy efectiva para prevenir infecciones moderadas y severas, es muy efectiva para prevenir el ingreso a la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad, y es menos efectiva comparada con otras vacunas para evitar la transmisión. Claro. Si eso es 59, 64, probablemente si hagamos otras medidas, algunas nos den 60, otras nos den 65 y otras nos puedan dar 54, 55%. Lo que sabemos es eso, es que está en un intervalo que probablemente esté en el entorno del 60%, lo cual está por encima de los requerimientos mínimos que pide la Organización Mundial de la Salud para evitar la transmisibilidad. Claro, seguramente. Pero el efecto más importante es el evitar que los casos sean moderados o severos y obviamente evitar muertes e ingresos a la unidad de cuidado intensivo. Seguramente Delta pueda modificar esos porcentajes y ya aprovecho, ya cerrando, preguntándole a usted si cree que Delta puede provocar una tercera ola acá en el Uruguay o la inmunidad que ya tenemos del 50% es un escudo suficiente. Bien, el Delta sin duda es una amenaza real en el mundo, como probablemente van a surgir otras.
es muy probable que Delta no sea la última variante que emerja y que puedan emerger otras. Así como emergió P1, ingresó al Uruguay y participó en esta ola tan intensa que venimos teniendo y que por suerte y por las medidas y fundamentalmente por la vacunación viene bajando, Delta es una amenaza real. ¿Cómo se va a comportar en América Latina y particularmente en el Uruguay hoy? No sabemos. No sabemos porque los factores que van a interactuar con eso son muchos. Primero, va a llegar a Uruguay, particularmente cuando llegue, esperemos que se pueda detectar precozmente su ingreso, con lo cual podamos controlar su dispersión. Si eso no ocurre, digamos que la detectemos precozmente y se empieza a dispersar, la dispersión la tenemos que valorar en el contexto de una población altamente inmunizada, probablemente hoy estamos en el entorno del 50% de las personas con 2 dosis, más del 60 y pico por ciento, 65% con 1 dosis. O sea que cuando su ingreso se produzca vamos a tener una proporción importante de la población inmunizada. Y además, ese es un factor que va a jugar, y el otro factor que va a jugar y que no sabemos es que Delta va a llegar a una región o a un país particularmente que viene saliendo de una ola muy intensa de circulación de la variante P1. Y esas interacciones entre las variantes, y sobre todo si uno tuvo una ola muy importante, muy cercana en el tiempo, pueden jugar en cómo se comporte la nueva variante. Entonces, en definitiva, no sabemos cómo se va a comportar, hay que tener expectativas de que puede ser un problema real y hay que estar, digamos, atentos a tratar de evitar su dispersión. Pero como tal, es una amenaza real que todavía no tenemos claro cómo se va a comportar en este contexto. Sabemos cómo se viene comportando en Europa, particularmente en algunos países como el Reino Unido, que está estudiando prácticamente, está haciendo el estudio genómico de prácticamente casi que todos los aislamientos virales que tiene, y bueno, y en ese contexto sabemos que ha tenido una dispersión importante. No sabemos cómo se va a comportar en nuestro país y en nuestra región. Está claro. Albornoz, muchas gracias por su tiempo esta mañana. Que tenga buen día. Bueno, un gusto a las órdenes. Hasta luego.